Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en historia vamos a estudiar el tema de Mesopotamia, primera parte. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la importancia de Mesopotamia como una de las cunas de la civilización humana. Ustedes puedan identificar los focos de las primeras civilizaciones en la humanidad. Antes de hablar de Mesopotamia, vamos a hablar de cuáles son esos focos civilizatorios de la humanidad. Es decir, vamos a hablar de dónde se ubican esas primeras civilizaciones de la historia del ser humano. Esas primeras civilizaciones se encuentran, como vemos acá en este mapa mundi, se encuentran la mayoría de ellas en el Asia y otras en América. Entonces podemos ver que los continentes donde se desarrollaron las primeras civilizaciones fueron primero el Asia y también América. En el Asia sur, en el Medio Oriente, tenemos por ejemplo Mesopotamia, que es el tema que vamos a hablar ahorita. Egipto, que es un tema que ya hablamos la clase pasada. Y como vamos a ver más adelante, también hay civilizaciones tan antiguas como la India y la China. Eso es en el Asia. Pero acá en América también hay civilizaciones contemporáneas a Mesopotamia, a Egipto, a la India o a la China, y se encuentran en Mesoamérica. Una de esas civilizaciones son los mayas, y también acá en los Andes centrales, acá en el actual país de Perú, también se formaron las primeras civilizaciones, ¿no? Tenemos como ejemplo Caral y también Chavín. Estas primeras civilizaciones tienen una antigüedad promedio de 3000 años antes de Cristo, o sea, hace 5000 años. En otras palabras, son civilizaciones muy antiguas. Entonces, ¿cómo podemos resumir a un foco civilizatorio? Podemos resumir como si fueran lugares donde se consolidó la revolución neolítica y se forman, por lo tanto, los primeros estados. Entonces, ¿qué sería un foco de civilización? Aquellos lugares donde se consolida la revolución neolítica, o sea, hay una revolución agropecuaria, hay un gran desarrollo de la del conocimiento de la naturaleza, se construyen centros ceremoniales, son estados teocráticos, ¿no? Eso quiere decir revolución neolítica, ¿ya? Y por lo tanto se forman los primeros estados. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de Mesopotamia. Mesopotamia se desarrolló hace 4500 años antes de Cristo aproximadamente hasta 500 años antes de Cristo aproximadamente. Es considerada la cuna de la civilización humana. Algunos la consideran la civilización más antigua de toda la historia de la humanidad. La palabra Mesopotamia significa región entre dos ríos, meso medio, región entre dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? Tigris y Éufrates. El Tigris y el Éufrates. Entonces, ¿qué significa Mesopotamia? Región, como podemos ver acá sombreado de celeste, región entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia no es un imperio, no es un estado unificado, sino un conjunto de ciudades-estado, como por ejemplo Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Umma, Eridu, Asur, Nínive, Babilonia, etc. Entonces los hombres de Mesopotamia no fueron un imperio, sino un conjunto de ciudades-estado. ¿Dónde se desarrolló Mesopotamia? Se desarrolló al sur oeste del Asia. Esta palabra se desarrolló en lo que hoy en día es el Medio Oriente, en el actual país de Irak.
¿sí? Mesopotamia se desarrolló en lo que actualmente es el país de Irak. Es una extensa área geográfica delimitada por los ríos Tigris y Éufrates, los cuales posibilitaron la vida en esta región gracias a sus fuentes de agua y valles fértiles. Cuando estos ríos se unen, el Tigris y el Éufrates, forman un brazo fluvial llamado Chat al-Arad, que finalmente desemboca en el Golfo Pérsico. Es una zona de altas temperaturas, de escasas lluvias, muy seca y desértica. Abarca aproximadamente 80.000 kilómetros cuadrados. Y hay que recordar que es una zona, gracias al Tigris y el Éufrates, una zona con tierras fértiles, lo que hacía que las primeras comunidades llegasen a este territorio y rápidamente se desarrollen en él, dadas los favorables, dadas las favorables condiciones climáticas y geográficas. Los límites. ¿Cuáles son los límites de Mesopotamia? Al norte tenemos las montañas del Kurdistán, al este los montes Zadros, que sirven de frontera entre Irak e Irán, al sur el Golfo Pérsico y al oeste el desierto de Siria y también el desierto de Arabia. Economía. Como muchas civilizaciones antiguas, Mesopotamia va a tener como principal actividad económica la agricultura, facilitada por la extensa llanura fértil de sus dos ríos, de sus dos principales ríos, ¿no? ¿Qué sembraban? Sembraban cebada, trigo, palmeras, legumbres, la uva, etc. La tierra fue fertilizada con limo, igual que en Egipto. Cuando hablamos de Egipto vimos que en periodos de lluvias los ríos se desbordaban e inundaban las riberas. Esto solamente en época de lluvia. Luego, determinada esa época de lluvia, el agua se retiraba nuevamente a su mismo lugar, a su lugar normal. Pero esa agua ya había refrescado estas tierras de las riberas de estos ríos y por lo tanto ya había dejado ahí pues su material fértil y finalmente se podía sembrar con total normalidad, como podemos ver en esta imagen. Ese abono natural es llamado el limo. ¿Ok, chicos? Muy bien, a nivel económico también es importante rescatar de Mesopotamia que en la etapa de su apogeo se podía observar una gran cantidad de caravanas que venían de diferentes lugares del Medio Oriente para comprar los productos agrícolas y artesanales. Política y sociedad de Mesopotamia. Fue un gobierno teocrático. ¿Qué significa eso? De que el poder lo tenían los sacerdotes. Los sacerdotes de Mesopotamia eran denominados Ensi o Patesi. Nuevamente lo digo, los sacerdotes de Mesopotamia eran llamados Ensi o Patesi, y al igual que acá en los Andes y en otras partes del mundo, estos sacerdotes utilizaban pues eh, la construcción de centros ceremoniales para observar los astros y poder predecir los climas, poder predecir los fenómenos naturales, y de esa manera estos sacerdotes poder manipular a la población. Se llamaban Ensi o Patesi. Y también en la clase alta vemos a los guerreros. Entonces, estamos viendo que es una sociedad clasista, con clases sociales. En la clase baja tenemos los campesinos, los pastores, artesanos, mercaderes o comerciantes, y al final los esclavos. Hay que recordar que el comercio unía a todos los pueblos del sur de Mesopotamia, y para un mayor desarrollo y control de esta actividad se produjo la creación de la escritura,
para registrar de esa manera la producción, el cobro de tributos y el registro de las leyes. Recuerda que Mesopotamia tiene pues una de las escrituras más antiguas de la humanidad, llamada la escritura cuneiforme. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.